La Primera Guerra Mundial fue uno de los mayores enfrentamientos bélicos en la historia humana, acontecido en la primera mitad del siglo XX durante aproximadamente 4 años. Desde el 28 de julio de 1914 hasta el cese al fuego total en noviembre de 1918, constituyéndose hasta antes de la Segunda Guerra Mundial como el conflicto más sangriento hasta entonces, y su serie involucró directa o indirectamente a más de la mitad de la población mundial de la época, distribuida en todos los continentes a excepción de la Antártida. Sin embargo, el principal teatro de guerra se situaría en Europa, enfrentando a las grandes potencias imperialistas que controlaban grandes extensiones de tierra fuera del continente, denominadas colonias, las cuales eran explotadas económicamente en beneficio de la nación colonizadora, arrastrando de esta manera a sus colonias y esferas de influencia al conflicto que pronto se tornó mundial. La resolución de la Gran Guerra, como también se conoce a este enfrentamiento, acabaría con los regímenes coloniales y reforzaría la industrialización a escala mundial, abriendo las puertas a un segundo conflicto mundial que sentaría las bases del mundo actual. Durante finales del siglo XIX, las mayores potencias coloniales, Francia e Inglaterra, mantenían prácticamente un monopolio colonial en África y Asia, mientras que otros países europeos se quedaron relegados del reparto de tierras. Las ambiciones coloniales, conflictos previos como la guerra franco-prusiana, que acabó con una victoria alemana, sumadas a los avances tecnológicos de la Segunda Revolución Industrial, se convirtieron en una bomba de tiempo. Los bandos inicialmente quedaron conformados, aguardando el inicio del inminente conflicto. Por un lado, las potencias centrales formaron la Triple Alianza, Alemania, Italia y Austria-Hungría, mientras que Inglaterra, Francia y el Imperio Ruso se unieron en la Triple Entente. Solo hacía falta una chispa para iniciar una reacción en cadena. La excusa vendría de un grupo de nacionalistas serbios que se oponían a los intereses de Austria en los Balcanes y que por el contrario mostraban simpatía a los intereses imperialistas rusos. Básicamente se organizó un atentado terrorista el 28 de julio de 1914, en el que se asesinó al archiduque austriaco Francisco Fernando y a su esposa. Entonces, Austria le declaró la guerra a Serbia, Rusia en apoyo a sus aliados serbios le devolvió la declaración de guerra a Austria, Alemania se movilizó contra Rusia y Francia. Alemania, siguiendo sus planes en caso de estallar una guerra contra Francia y Rusia, invadió Bélgica, lo que originó la entrada del Imperio Británico a la contienda, mientras por el lado francés también se empezó a poner en práctica el Plan 27, que consistía en una masiva contraofensiva de infantería, que fracasó por la introducción de armas automáticas y artillería de gran calibre. El avance alemán se vio frustrado por las fuerzas británicas y francesas en la primera batalla del Marne, mientras que en el frente oriental la ofensiva rusa sobre Prusia Oriental, como parte del Plan 19, fue aplastada en la batalla del Tannenberg y posteriormente en la batalla de los lagos Masurianos. Además, Italia, una de las potencias centrales, repentinamente cambió de bando, uniéndose a la Entente, mientras que Bulgaria y el Imperio Otomano se plegaron al bando alemán. Para 1915, la guerra de movimiento en el frente occidental se había agotado. En su lugar, los ejércitos reforzaron sus posiciones con ametralladoras, artillería y fortificaciones subterráneas denominadas trincheras, iniciando una larga lucha de desgaste. Es en este periodo en que se libraron grandes ofensivas completamente infructuosas, destinadas a romper la línea de trincheras enemiga. Primero, una gran ofensiva alemana sobre Verdún y su contraparte inglesa en el Somme, resultando ambas en una gigantesca carnicería, provocando así el uso de armas químicas. Mientras en el frente oriental las fuerzas del Kaiser continuaron su lento avance en territorio ruso, en el que no se libró una guerra de atrincheramiento. Aparte de los frentes occidental y oriental, la primera guerra se libró en otros escenarios, como los Balcanes, en los que los serbios, griegos, rusos y expedicionarios franceses e ingleses se enfrentaron a la alianza, el frente italiano, que enfrentó a Italia y Austria,
el Frente Africano por las colonias, el Frente Asiático en el que Japón y los protectorados británicos se hicieron con las colonias alemanas y parte de Manchuria en China, además del Frente de Medio Oriente en el que el Imperio Otomano se enfrentó en el Cáucaso con Rusia, mientras lograba repeler con éxito la invasión naval en Galípoli, liderada por un joven Winston Churchill. Asimismo, un famoso oficial británico apodado Lawrence de Arabia incitaba a deserciones en las tribus árabes en contra del Imperio Otomano. Por otra parte, los océanos del mundo se constituyeron como un frente adicional en el que los aliados impusieron un bloqueo a los imperios centrales, que lo intentaron romper mediante ataques submarinos, lo que a la larga significaría una tremenda metida de pata. En 1915 un submarino alemán hundió una nave norteamericana, además de la interceptación de un mensaje destinado a plegar a México en contra de los Estados Unidos, lo que condujo a una declaración de guerra por parte del presidente Woodrow Wilson en abril de 1917. En ese mismo año, tras las desastrosas derrotas y crisis socioeconómica, Rusia ardía en medio de la revolución, deponiendo al zar y a un gobierno provisional. Los bolcheviques tomaron el poder retirando a Rusia del conflicto y provocando una sangrienta guerra civil. Alemania, libre del frente oriental, enfocó sus fuerzas al occidente y lanzó la última gran ofensiva de la guerra, la Segunda Batalla del Marne, que resultó en un completo desastre. El principio del fin había llegado. El Imperio Otomano estaba completamente agotado por las fuerzas británicas. Serbia, apoyada por tropas francesas, empujaba de vuelta a Austria, e Italia empezaba a avanzar. El frente alemán se desmoronaba y estalló una revolución obrera en Berlín. El Kaiser es depuesto junto con la Cámara de sus generales y un gobierno provisional firma un armisticio de rendición el 11 de noviembre de 1918. La guerra había terminado. La guerra dejó aproximadamente 20 millones de muertos y otros millones de desplazados. En 1919 se firmaría el Tratado de Versalles con condiciones humillantes para los derrotados. La miseria y el resentimiento no tardarían en aparecer otra vez para detonar un conflicto aún mayor. Les ha hablado Webmaster66 para Geopolitics Channel. Si quieres que esta serie continúe, puedes sugerir temas en la caja de comentarios, darle un pulgar arriba y compartir esto con tus amigos. Gracias y hasta un próximo programa.